2. Hola a todos, muy bienvenidos a este webinar de Yara Chile. Como primer tema, la seguridad siempre es lo primero para Yara, por lo que queremos compartirles un momento de salud y seguridad. Vamos a compartir con ustedes las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud recomendaciones de la OMS para reducir la exposición y evitar la transmisión de infecciones respiratorias. Lave sus manos de manera frecuente usando agua y jabón. Para hacerlo correctamente, debe durar al menos 20 segundos el lavado. No desperdicie agua y cierre la llave o grifo del lavamanos mientras frota sus manos con jabón. Evite tocarse la cara luego de pasar sus manos por objetos de alta manipulación. Procure llevar consigo un desinfectante a base de alcohol. Cuando tosa y estornude, cubra su boca y nariz flexionando el codo o usando un pañuelo. Desecha el pañuelo de inmediato y luego lave sus manos con abundante agua y jabón. Si tiene síntomas de resfríos o gripe, use tapabocas para evitar contagiar a otras personas. Quédese en casa y evite lugares públicos. Además, queremos recordarles que Yara, la compañía de nutrición de cultivos para el futuro, está tomando acciones concretas para reducir la incertidumbre, compartir conocimiento y garantizar la seguridad alimentaria en medio de la pandemia. Además de nuestra gran cantidad de actividades digitales para que puedan disfrutar desde casa, las plantas de producción de Yara en el mundo siguen trabajando con las medidas de protección necesarias para la seguridad de los operadores, para así ofrecer a los agricultores la tranquilidad de que nuestros fertilizantes no dejarán de estar disponibles. Con esto les doy el paso a Francisca, quien les va a dar la introducción a nuestro webinar. Muchas gracias. Perdón, no me estaban escuchando nada. Muy buenas tardes, me presento, soy Francisca Lapostol, soy ingeniero agrónomo, consultor técnico comercial de Yara Chile y le doy la más grata bienvenida a nuestro webinar de nutrición sustentable y eficiente en el cultivo del maíz. Les voy a indicar cómo procederemos en este webinar. Vamos a dictar esta charla, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a tener un chat abierto donde ustedes podrán hacer todas sus consultas, todas sus inquietudes, ¿ya? Para ello, nosotros al final de la charla se va a dar respuesta a cada una de ellas. Bueno, ahora los voy a dejar con Gustavo Elías. Él también es un ingeniero agrónomo y especialista en fertilidad de suelos, fertilización de cultivos. Él trabaja en Yara, Argentina, hace 8 años. Es agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. Su posición actual en la compañía es coordinador de agronomía de Yara, Argentina y especialista en cultivo de cereales, ya para Yara Latinoamérica, ¿ya? Él está enfocado principalmente en nutrición de cultivos de grano, fertilidad de suelos y agricultura de precisión. Así que te doy el pase, Gustavo, por favor, para tu presentación. Muchas gracias, Francisca. Y bueno, buenas tardes para todos. Como comentó recién Francisca, el título de esta charla es La nutrición sustentable y eficiente para el cultivo de maíz. Con lo cual, sin más, vamos a comenzar con la presentación. El temario que vamos a estar abordando en este espacio consiste en ver la dinámica de los nutrientes para este cultivo, cuál es el programa de nutrición que ofrecemos desde Yara para maíz, cuáles son las formas de nitrógeno que existen como fertilizantes y en el suelo y qué impacto tienen en el cultivo y en el ambiente, y cómo estos conceptos son validados a campo a través de los demostrativos en los cuales medimos resultados de cada uno de los aspectos que vamos a estar transitando durante esta charla.
Bueno, para empezar a hablar de la dinámica de los nutrientes, vamos a presentar un cuadro que tiene la idea de mostrar a nivel de magnitudes cuáles son los requerimientos de nutrientes para producir una tonelada de grano de maíz. Estos valores son orientativos, en general son rangos los que se manejan, pero en este cuadro no están puestos como valores únicos, pero son orientativos. Cada región, cada híbrido o cultivar y en muchos casos cada país tiene armado sus tablas de requerimiento, con lo cual esto es más que nada orientativo, pero nos da una idea muy clara de cuáles son los nutrientes que más se necesitan para el cultivo y cuáles los que menos, pero que también cumplen un rol fundamental. Entonces, a simple vista, cuando uno ve los macronutrientes y los nutrientes intermedios, como calcio, magnesio y azufre, vemos que se necesitan en magnitudes importantes a nivel de kilos de nutriente por tonelada de grano. Se resalta nitrógeno y potasio como los de mayor requerimiento, y después viene en orden de magnitud fósforo, azufre y después calcio y magnesio. Estos son los requerimientos, es decir, cuánto nutriente tiene que absorber el cultivo para formar esa tonelada de grano, y es un valor distinto a la exportación de ese nutriente, que es este valor afectado por el índice de cosecha. Y después tenemos, en otro nivel de magnitud, que ya son gramos de este nutriente por tonelada de grano, los micronutrientes, en donde entran el zinc, el boro, cloro, cobre, hierro, manganeso y molibdeno. Acá vemos que las diferencias en cantidades son también relevantes, pero hay un nutriente que es clave para el cultivo de maíz, que es el zinc, que vamos a estar profundizando un poco las razones y por qué debemos tenerlo siempre en cuenta, porque nos limita muchísimo a la producción si no lo ofrecemos en cantidades adecuadas. Bueno, acá vemos de forma ilustrativa y bien clara cómo es el efecto aislado de cada nutriente en esta generación de biomasa. Entonces, la primera imagen, tenemos toda la disponibilidad de todos los nutrientes, un cultivo creciendo en perfectas condiciones. En la segunda, sin nitrógeno, vemos cómo baja ese nivel de producción de biomasa, pero también cambia la coloración, afectando la tasa de fotosíntesis. Vemos también si restringimos el fósforo, en donde el fósforo es fundamental para la energía de la planta. Si no hay fósforo, no hay energía, la planta queda muy chica, aunque tiene color verdoso y a veces violáceo, es una planta que queda muy pequeña. El potasio, que tiene un efecto muy marcado sobre la senescencia de esas hojas, con una clorosis y una muerte prematura de esas hojas, si hay deficiencia, y también afectando fuertemente el crecimiento. El magnesio, en donde, si bien la coloración se ve verdosa en la imagen, el magnesio es un componente fundamental de la clorofila, con lo cual, si uno viera en detalle esta imagen de las hojas, se vería una clorosis interneural muy marcada, que afecta fundamentalmente la tasa de fotosíntesis. Y por último, el azufre, en donde parecería que es el que más afecta a nivel visual el cultivo. Y que realmente es así, es un cultivo que queda muy pequeño y que tiene una coloración muy amarillenta. Con lo cual, ahí se abre una alerta de los nutrientes que uno está aportando al cultivo, de lo que necesita en función de la zona donde esté produciendo, qué es lo que el suelo puede aportar. Vemos cómo hay que tener en cuenta, en general, más de 2 o 3 nutrientes a la hora de pensar en fertilizar un maíz. Y esto también se relaciona con la tasa de absorción, cómo aumenta esa absorción a lo largo de las etapas del cultivo. Entonces vemos que la absorción de nutrientes aumenta en etapas de fuerte crecimiento vegetativo, determinadas por esta ventana en general que se considera entre B5, que serían 5 hojas totalmente expandidas, y la floración ya sea masculina o femenina. En esta etapa es donde se da un crecimiento muy rápido del cultivo de maíz y en donde la absorción de nutrientes es máxima. La tasa de absorción es máxima y se pasa en casi todos los nutrientes de un nivel de acumulación muy bajo, que no llega al 20% en general, hasta valores, en algunos casos, arriba del 80% en esa etapa, o valores ya arriba del 50%. Entonces es una etapa clave en donde esa disponibilidad de nutrientes tiene que estar garantizada a la velocidad que el maíz lo necesita, porque es un maíz que está creciendo a una tasa muy alta y es un maíz que
para generar ese crecimiento rápido y no castigar el rendimiento después futuro en granos, tiene que tener una disponibilidad adecuada. Esta distribución también de nutrientes está asociada a cómo se distribuye la biomasa de maíz en función del tejido. Y esta es una forma gráfica de ver cómo a lo largo del ciclo del cultivo, de las etapas de crecimiento, tenemos una acumulación de biomasa, primero obviamente en hojas y en tallo, después las hojas llegan a un punto que se estabilizan, y la biomasa que se genera va a formar parte de los tallos y las vainas de las hojas, cada vez más, y a partir de prefloración es donde empieza a formarse la mazorca, y a partir del llenado de granos empieza a formarse esta biomasa en granos. Esto también está relacionado fuertemente con qué nutrientes se necesitan en cada etapa y por qué, qué efectos van a tener. Y qué es lo que se busca, también hay que tener en cuenta qué es lo que se busca favorecer a la hora de aplicar el nutriente, pensando en qué momento es el óptimo para esa aplicación. Hay dos nutrientes que tienen una similitud y que nosotros buscamos siempre desde Yara verlos como nutrientes que van juntos. Si bien se requieren en cantidades diferentes, como vimos al inicio, el azufre se requiere en menos cantidades que el nitrógeno, tiene una dinámica muy similar de absorción, como vemos en esta imagen, en donde son muy parecidas las curvas o las tasas de absorción, medidas en porcentaje, y en donde el azufre está un poquito más retrasado que el nitrógeno, pero una vez que se dispara esa curva de absorción, el requerimiento es alto, al igual que el nitrógeno, en donde la pendiente y tenemos que buscar garantizar que esa pendiente de absorción se pueda cubrir. Por eso, durante estas etapas que están marcadas acá con las flechas, a partir de B5 o B6, es donde hay que pensar en una disponibilidad adecuada de nitrógeno, pero también de azufre. En general, buscamos a través de las estrategias nutricionales cubrir nitrógeno desde el comienzo, para que al comienzo tenga una buena disponibilidad, pero el azufre muchas veces queda relegado. Entonces, nuestra propuesta, que ahora vamos a ver más en detalle, busca cubrir esa demanda de azufre a través de una aplicación lo más cercana posible a la curva de absorción. Si es aplicada junto con nitrógeno, se favorecen los dos nutrientes, porque existe un sinergismo de absorción y de generación de biomasa, que lo que muestra es que cuando hay nitrógeno solo, la biomasa no es igualmente mayor que cuando hay nitrógeno más azufre aplicados de forma conjunta. Ahora bien, pensando en el ciclo de cultivo, seguimos con esta lógica de verlo a lo largo de las distintas etapas. ¿Cuáles son los periodos críticos de fertilización y qué nutrientes hay que tener en cuenta para cada periodo? En líneas generales, y siendo, de nuevo, generalmente en suelos de condiciones normales, para ambientes como gran parte de Argentina, gran parte de Chile, gran parte de toda Latinoamérica, uno tiene que pensar en nutrientes a la siembra que puedan garantizar una buena disponibilidad de fósforo, nitrógeno, zinc y potasio. Cubriendo estos nutrientes, en líneas generales vamos a poder garantizar que la siembra se realice de forma correcta, que la emergencia del cultivo también, y que las primeras etapas estén cubiertas con una buena provisión de nutrientes. Puede haber algunos casos que hace falta algún otro nutriente, por eso recalcamos la importancia de hacer un buen diagnóstico, conocer el suelo, tener algún análisis que permita conocer qué nutrientes tienen y en función de eso decidir qué hace falta aplicar y en qué cantidades. Ahora, entrando en el ciclo del cultivo, como les comentaba anteriormente, hay dos nutrientes que son fundamentales aplicarlos durante la etapa vegetativa y durante el activo crecimiento del cultivo. Entonces uno a partir de B3, B4, B5 ya tiene que empezar en hacer una aplicación en ese momento de nitrógeno e idealmente azufre. Nitrógeno más azufre de forma conjunta. Como vimos, el azufre afecta mucho si no está en buenas cantidades y tiene un efecto sinérgico cuando se aplica junto con el nitrógeno por una dinámica similar, tanto en absorción por parte de la planta como una dinámica muy similar en la movilidad del suelo. Con lo cual lo que apliquemos junto de nitrógeno más azufre
en general vamos a tener una disponibilidad muy parecida para que las raíces los puedan absorber de forma similar. Otros nutrientes importantes para este estadio, si son necesarios, potasio, si son suelos deficientes en potasio, tenemos que hacer un refuerzo en general en este estadio. Y magnesio también, si hay desbalance por otras bases como calcio o potasio, o si hay deficiencias marcadas. Y este es el momento también de aplicar micronutrientes de manera foliar, porque son donde también más se necesitan. Las curvas de absorción de micronutrientes son muy parecidas a los macronutrientes. Entonces, si detectamos que hay alguna deficiencia, es el momento de aplicarlos a partir de ese estadio de B5 o B6. E incluso ahí es el momento adecuado también de aplicar bioestimulantes para favorecer ese crecimiento del cultivo en los periodos de alta tasa de crecimiento y también tener un efecto de preparación del cultivo a través de esta bioestimulación ante situaciones de estrés, que sabemos que el maíz en general, por el momento del año en el que se produce, generalmente tenemos un estrés por temperatura o un estrés hídrico porque el riego no está disponible en el momento que el maíz lo necesita, entonces siempre algunos días de estrés el cultivo va a sufrir. Para esos casos se recomienda la aplicación en esos estadios de bioestimulantes. Bueno, pasamos a ver un poco qué ofrecemos desde Yara y teniendo en cuenta todos estos conceptos de nutrientes y toda la necesidad y los momentos críticos, ¿cómo es nuestro programa de nutrición? Bueno, nosotros nos paramos desde el momento de la siembra y de las etapas vegetativas, combinando los distintos productos que ofrecemos dentro del portafolio. Tenemos distintas familias de productos. La familia Yaramila, que es la primera que aparece acá, es la familia de NPKs, que en general son productos que tienen nitrógeno, fósforo, potasio en distintas relaciones, y también puede tener agregado de micronutrientes, en donde lo que se destaca de esta familia de productos es que son complejos químicos, es decir, que en cada gránulo tenemos la misma proporción de nutrientes. No son mezclas físicas, entonces al ser mezclas químicas, son complejos químicos, lo que garantizamos a través de Yaramila es una distribución correcta de todos los nutrientes en todo el lote de forma pareja. Y también al momento de la siembra tenemos la línea Yaravita a través de la aplicación de fertilizantes líquidos de aplicación a semilla, que se aplican como cura semillas, ahora vamos a verlo un poquito más adelante. Con eso cubrimos la etapa de siembra y ya entrando en etapas más vegetativas, entre B4 y B6, es donde nosotros dentro del programa nutricional tenemos la aplicación principalmente de nitrógeno más azufre a través de la línea Yaravela. En este caso para maíz, lo recomendable es la utilización de un producto que se llama Yaravela Sulfan, que tiene en su composición nitrógeno, azufre y calcio. Y durante esta etapa también vuelve a aparecer la línea Yaravita, porque entra toda la parte de micronutrientes de aplicación foliar y bioestimulantes. Con lo cual, dentro de este periodo, entra todo el portfolio de la familia Yaravita en función de la necesidad que podamos tener de aplicación. Ya sea de algún nutriente en específico, como zinc de aplicación foliar, boro, magnesio, por ejemplo, o la combinación de varios nutrientes junto con bioestimulantes, que es lo que permite al cultivo prepararse para un estrés o recuperarse después de un estrés, una vez ya ocurrido el estrés, hacer una recuperación mucho más rápida. ¿Qué es lo que buscamos? Y hay tres conceptos que buscamos que se destaquen en este programa de nutrición. Principalmente la nutrición balanceada, es decir, que se le ofrezca al cultivo una combinación de nutrientes con una relación balanceada y en los momentos adecuados para que el cultivo llegue a su máximo rendimiento en función de la zona y del ambiente. También buscamos obtener una mayor eficiencia de uso de los nutrientes. Esto vamos a ver algunos ejemplos, pero es uno de los pilares de Yara en el concepto de la nutrición eficiente. Es decir, que cada unidad de nutriente que se aplica, garantizar que el cultivo pueda tomar lo máximo posible. Y por último, el mayor rendimiento. Ese mayor rendimiento se puede expresar a través de, o gracias a la mayor eficiencia de uso de los nutrientes, o gracias a la mayor
el mayor aporte de nutrientes a través de una nutrición balanceada. Si uno en un plan nutricional convencional no está aplicando, por ejemplo, ni zinc ni azufre, ese mayor rendimiento va a estar dado una parte por la aplicación de zinc y azufre en el programa de IARA, y otra parte porque esos nutrientes, al estar aplicándose, van a generar una mayor eficiencia también de uso de otros nutrientes. No es lo mismo aplicar nitrógeno solo que nitrógeno más zinc, porque tenemos que pensar siempre cuál es el nutriente limitante. Bueno, algunas imágenes solo ilustrativas de lo que es el programa Más Maíz, que justamente lo que busca es fomentar, maximizar el rendimiento del cultivo, por eso busca generar mayor cantidad de maíz, más maíz, en donde tenemos efectos iniciales en el cultivo de mayor crecimiento, mayor biomasa, mayor desarrollo de raíces, y también resultados a cosecha con mayor producción de granos por hectárea. Entonces, recordando cuáles son los nutrientes críticos para cada periodo, ahí es donde nosotros nos basamos en formular un plan nutricional acorde a las necesidades del cultivo. Para este caso y para lo que estamos viendo de maíz, para el momento de siembra, estamos cubriendo a través de Yaramila el aporte de fósforo, nitrógeno y potasio, y a través de Yaravita principalmente el aporte de zinc. Con lo cual tenemos los 4 nutrientes principales de esta etapa de siembra cubiertos a través de la combinación de estos dos productos. Y después, durante el ciclo del cultivo, tenemos cubierto el nitrógeno y el azufre a través de Yaravela. En algunos casos, si hay una deficiencia, hay que pensar también en aplicar alguna combinación con Yaramila para potasio, por ejemplo. Y después, a través de Yaravita, vamos a estar cubriendo toda la parte de micronutrientes foliares y de bioestimulantes. Con lo cual, tratamos de hacer un plan nutricional acorde a lo que el cultivo necesita y a los periodos y momentos en el que el cultivo mayor requiere cada nutriente. Vamos a hacer un punto de foco en la importancia del zinc y por qué es importante que esté al momento de la siembra. Porque hay 3 impactos positivos que tiene cuando se lo aplica en etapas tempranas. Una es que mejora el establecimiento del cultivo, y esto se da porque hay un aumento en el desarrollo de raíces y consecuentemente un incremento en el crecimiento vegetativo. Desde Yara ofrecemos productos para aplicar a semilla, son la familia Yaravita, el producto Teprozin, que puede ser con zinc solo o con nitrógeno, fósforo y zinc. Y las semillas de maíz quedan tal cual están en estas fotos, quedan cubiertas por este fertilizante que se aplica como un terápico de semillas o como un cura semillas de una forma muy sencilla. Y hay algunos semilleros que ya están ofreciendo las semillas curadas de fábrica directamente en la bolsa con Yaravita Teprozin. Lo que buscamos es que en las etapas iniciales el cultivo no tenga deficiencia de zinc y eso se pueda traducir en lo que vemos en las fotos. Mayor crecimiento de raíces y mayor desarrollo del cultivo en general. Tenemos un efecto muy marcado en el crecimiento de raíces cuando hay zinc aplicado al momento de la siembra en la semilla, y también eso se traduce en un crecimiento de biomasa aérea también. ¿Por qué focalizamos que se aplica a la semilla? Porque es la forma más eficiente de aplicar un micronutriente como el zinc. El zinc es un micronutriente que es muy poco móvil en el suelo, y si uno lo aplica, por ejemplo, en cobertura o a la siembra, pero no muy cerca de la semilla, en un fertilizante granulado, la eficiencia de absorción de ese micronutriente va a ser muy baja, con lo cual aplicándolo como cobertura de semilla, apenas germine esa planta va a tener ese zinc disponible inmediatamente, favoreciendo ese desarrollo inicial del cultivo. Bueno, vamos a pasar ahora al próximo módulo, que tiene que ver con las formas de nitrógeno y el impacto en distintos aspectos. Primero vamos a mostrar cuáles son las diferencias entre las formas químicas de nitrógeno. Entonces vamos a comenzar desde la planta y vamos a ir hacia atrás a las diferentes formas químicas. El cultivo de maíz y en general todos los cultivos de producción agrícola absorben casi el 100% del nitrógeno bajo la forma de nitratos.
Entonces, para que el cultivo tome ese nutriente, que tome nitrógeno, el nitrógeno tiene que estar en el suelo como nitratos. ¿Qué es lo que ocurre como un paso anterior? El amonio. El amonio es una molécula que para oxidarse y llegar a nitratos tiene que pasar por un proceso de nitrificación. Esa nitrificación, por un lado, demora un tiempo, a veces es un tiempo bastante largo el que se demora en esta etapa, pero también este amonio está sujeto a inmovilización por parte de microorganismos del suelo y residuos y por absorción en arcillas. Entonces tenemos acá ya un punto de pérdida de nitrógeno si es que estamos aplicando amonio y no estamos aplicando nitratos. Recordemos que el cultivo necesita nitratos. Por último tenemos dentro de este ciclo el nitrógeno bajo la forma de urea, nitrógeno ureico, en donde para pasar de forma química a amonio necesita de la hidrólisis de esa urea. Es un pasaje químico que se produce cuando la molécula se hidroliza, y en ese momento es donde se da también, o se puede dar en mayor medida o en menor medida, las pérdidas por volatilización de amoníaco. Entonces tenemos una etapa crítica en este proceso de nitrógeno y del uso de fuentes de nitrógeno, que es la aplicación de urea, porque requiere pasar amonio, toda la urea pasa amonio y después el amonio pasa a nitratos. Entonces tenemos tres situaciones de posibles pérdidas con distintas magnitudes, volatilizaciones muy importantes, sobre todo en temperaturas templadas y cálidas, y en aplicaciones en cobertura o sobre la superficie del suelo. Después tenemos la absorción en arcillas, que se da más que nada en suelos que son más bien francoarcillosos o arcillosos, y la inmovilización en microorganismos, que depende mucho de cuál es el contenido microorganismo de ese suelo, y de residuos, si es que es un lote que se hace sobre residuos la aplicación o con una cantidad importante de materia orgánica. Estas líneas rojas lo que representan son pérdidas de eficiencia, es decir, pérdidas de nitrógeno del sistema, y el círculo verde lo que muestra es cómo se puede ganar eficiencia a través de una disponibilidad inmediata por la nutrición de nitratos. Para profundizar esta diferencia en las formas químicas, vamos a ver algunos ejemplos bien en concreto con resultados. Pero antes vamos a destacar que la familia Yarabela y tanto los productos que son de la familia Yarabela como Yarabela sulfán contienen en su composición nitrato y amonio, con lo cual se paran siempre sobre esta parte del esquema en donde evitamos la volatilización de amoníaco y estamos aplicando la mitad de ese nitrógeno bajo la forma de nitratos, con una disponibilidad inmediata para el cultivo. Bueno, ¿qué diferencias hay en la fuente de nitrógeno? Una de las principales diferencias que hay entre los nitratos y el amonio, recordemos que si aplicamos urea, toda esa urea pasa a amonio y después a nitratos. ¿Qué diferencia hay? Bueno, los nitratos generan menor acidificación en los suelos. Y esta imagen lo que muestra es un ensayo en laboratorio donde se puede medir el impacto en la acidez de los suelos a través de una nutrición con nitratos y una nutrición con amonio. Vemos que la escala de colores muestra pH de 4,5 a 6,5. Si tenemos una nutrición con nitratos, la mayoría de la región de la rizósfera está mantenida entre 5,5, 6, por encima de 4,5 en general, porque no hay color amarillento fuerte, y estamos en valores de 5,5 hacia arriba. ¿Qué pasa cuando aplicamos amonio o aplicamos urea que después se convierte en amonio? Bueno, ese amonio acidifica la rizósfera. Y tenemos, como vemos acá, las raíces pasando por zonas en donde el pH es 4,5 o menos. Y tenemos probablemente un efecto negativo sobre ese crecimiento. Hay plantas que son sensibles también a la acidificación, pero no solo tenemos un efecto en ese sentido, sino que también tenemos un efecto
en la disponibilidad de nutrientes. Porque el pH tiene un efecto sobre cuán disponibles están estos nutrientes y con qué reaccionan en el suelo. En este esquema vemos todos los nutrientes, micronutrientes y nutrientes medios también, cómo es su disponibilidad a lo largo de los rangos de pH, de acidez y de alcalinidad y la zona neutral. Y como vemos, prácticamente todos los nutrientes tienen la máxima disponibilidad en pH cercanos a la neutralidad o levemente ácidos. Esto es, de 6, 6,5 a 7. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo una nutrición con amonio o urea, que después se convierte en amonio, o una nutrición con nitratos? Bueno, lo que se ve en estos cuadros. Toda la región amarilla está en un pH que va de 4 a 5,5, en donde, fíjense que la gran mayoría de los nutrientes tienen una disponibilidad reducida. Y estamos hablando de nutrientes que son clave para el cultivo, como nitrógeno, como fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio. Entonces, hay un efecto ya de afectar la disponibilidad de nutrientes alrededor de la zona de raíces que nos está afectando ese crecimiento del cultivo o esa eficiencia con la cual los nutrientes son absorbidos. Y cuando aplicamos nitratos en esa fertilización, vamos a estar manteniendo el pH en los rangos óptimos para la disponibilidad de todos los nutrientes. Con lo cual hay una diferencia muy marcada en cómo esa acidificación impacta en la disponibilidad de nutrientes. Otro impacto de la fuente de nitrógeno es la disponibilidad. Yo les comentaba que los nitratos tienen disponibilidad inmediata porque es como el cultivo toma ese nutriente y no necesita ninguna transformación química. Y el gráfico muestra cómo es el esquema de pasaje de amonio a nitratos y cuánto es el tiempo necesario, medido en semanas, para un 50% de tasa de conversión de amonio a nitratos, en función de la temperatura del suelo. Por ejemplo, si tenemos una temperatura del suelo de 5 grados centígrados, aplicaciones en cultivos de invierno, en cereales, en lo que es canola, colza, podemos tener hasta 6 semanas en demorar ese pasaje de amonio a nitratos, es decir, que luego de la aplicación pueden pasar 1 mes y medio y ese nitrógeno aún no está disponible para el cultivo. Tenemos el 50% como nitratos y todavía tenemos un 50% de lo aplicado que sigue como amonio. Ahora, a medida que aumenta la temperatura, este tiempo disminuye, pero no deja de ser relevante para algunos cultivos. Disminuye porque la actividad enzimática y microbiana es mayor, y acá tenemos bacterias que están canalizando este proceso. Y les digo que no es algo que hay que tener en cuenta y es significativo porque para el caso del maíz, vamos a ver un ejemplo en concreto que, por ejemplo, si la temperatura media es de 18 grados, vamos a tener un tiempo de conversión de ese 50% de amonio a nitratos entre 1 y 2 semanas. Si nos paramos en este gráfico, vemos que estamos entre 10 y 20 grados, vamos a estar en este rango de 1 a 2 semanas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en un maíz creciendo en buenas condiciones, obviamente con temperatura, puede representar hojas 1 a 2 semanas. 3 o 4 hojas para el momento cuando se aplica el nitrógeno significan pasar de B5, por ejemplo, a B7, B8, B9. En donde, recordando cómo es la acumulación de nitrógeno, cuando se dispara esa tasa de absorción, es a partir de este momento. Entonces, aplicaciones en B5 de fuentes no disponibles de forma inmediata van a tener un retraso en esa disponibilidad, como nitratos, haciendo que el producto esté disponible de forma tardía en función de las necesidades del cultivo. Mientras que haciendo una aplicación con fuentes que contengan nitratos, como hoy Arabella, esa disponibilidad inmediata va a hacer que al momento de la aplicación el cultivo ya pueda empezar a tomar ese nitrógeno aplicado. Otro de los impactos de la fuente de nitrógeno está asociado a la eficiencia de uso de ese nitrógeno. Y vamos a ver en este gráfico cómo medimos la eficiencia de uso del nitrógeno aplicado
como vemos en este eje, lo medimos como kilos de grano de maíz por kilo de nitrógeno aplicado. Cuando aplicamos Yarabela, esos kilos generados de maíz por kilo de nitrógeno aplicado ascienden a casi 40 kilos. Cuando aplicamos urea como fuente de nitrógeno para ese cultivo, la eficiencia de uso de nitrógeno desciende a 23,2. ¿Qué significa esto? Que por cada unidad de nitrógeno aplicada, a través de Yarabela estamos generando más kilos de maíz. Ese es el concepto de eficiencia. ¿Cuántos kilos de grano generamos por cada kilo de nitrógeno aplicado? Con lo cual, nitratos y Yarabela, mayor eficiencia. Y otro punto a resaltar son las emisiones de gases de efecto invernadero comparativos entre fuentes. Y en el gráfico vemos cuáles son este nivel de emisiones por tonelada de maíz producido a través de un uso actual, que es urea como fuente de fertilizante, y a través del uso de Yarabela como fuente de fertilizante nitrogenado. Vemos cómo reducimos estas emisiones. En este caso, en un 20%, estos son resultados de la base de datos de ensayos de maíz de Argentina, y uno de los componentes que determina esta diferencia y esta magnitud en las emisiones son los niveles de producción, porque está medido por tonelada de maíz producido, y las dosis de aplicación. Solo para poner en contexto, en Argentina las dosis de aplicación de fertilizantes son mucho menores que las que se usan en Chile. Entonces vamos a ver después más adelante un ejemplo cómo cambia este número en las situaciones reales de mercado de Chile. Algunos puntos a destacar de este slide: se incrementa la eficiencia de uso de nitrógeno, se genera mayor rendimiento con menos nitrógeno aplicado, reducimos las pérdidas de nitrógeno por volatilización, porque, como veíamos en el esquema anterior, no tenemos esa transformación química, entonces no se produce prácticamente pérdidas de amoníaco. Y por último, bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la fertilización del cultivo de maíz. Hasta acá fuimos recorriendo los conceptos de nutrientes, momentos de aplicación, etapas críticas del cultivo, cómo es la dinámica y cuál es la propuesta de Yara como programa de nutrición, y también cuáles son esas diferencias entre formas de nitrógeno que hacen, en los datos que hemos mostrado, que mayor eficiencia, mayor sustentabilidad ambiental debido a estas diferencias en las fuentes. Ahora vamos a entrar en una parte de la charla, y ya es el último tema, de cómo estos conceptos son validados a campo, y vamos a estar profundizando sobre un demostrativo que se hizo en Yara, Chile, de maíz, en donde estamos aplicando todos estos resultados y todos estos conceptos en base a ese demostrativo. Entonces, para poner en contexto qué es lo que se hizo, es una parcela demostrativa que se hizo en el año 2019, en la región de O'Higgins, en donde fue maíz de grano, con una variedad 2720, la fecha de siembra 5 de septiembre de 2019, tipo de suelo franco arcilloso, y la fecha de fertilización con nitrógeno el 15 de noviembre. Fue un comparativo en donde justamente se compararon dos propuestas nutricionales, la propuesta actual y una propuesta que se hizo desde Yara, Chile. ¿En qué consistía el programa convencional? Bueno, en una aplicación de una mezcla física 29-14-8 a una dosis de 600 kilos, y una aplicación de urea en la porca también a una dosis de 600 kilos. Acá vemos cuál es el aporte de nutrientes. Vemos que estamos con ese programa convencional, se está mostrando cómo aportamos nitrógeno, fósforo y potasio, ningún nutriente más. ¿Cuál fue la propuesta de Yara y el plan de Yara para esto? Fue aplicar a la siembra Yaramila 10-20-20, en donde estamos aplicando nitrógeno, fósforo y potasio a una dosis de 450 kilos. Y al momento de aporca, la aplicación de Yarabela sulfán a una dosis de 650 kilos, donde estamos aportando nitrógeno y azufre. ¿Qué hay que destacar en
en este planteo, y cuando comparamos los dos planteos, por un lado, el nivel de fertilizante total alcanzado es levemente inferior en el programa de IARA. Estamos aplicando 1.100 kilos totales contra 1.200, ya es un indicador de cuánto fertilizante podemos usar. Y también estamos aplicando, como ven, comparando las unidades de nitrógeno, menos de la mitad del nitrógeno. 450 kilos, todo como base urea, contra 201 kilos como nitrato y como amonio, en la combinación de nitrato de amonio en Iarabela y nitrato de amonio en Iaramida. Y además, fundamental destacar el aporte de azufre también. Vamos a ver los resultados. Perdón, antes de ver los resultados, ¿cómo fue el escenario climático? Vemos que al momento de la siembra teníamos una temperatura media de 11 grados, y esto lo resalto, acá lo agregué en este slide porque está relacionado con el tiempo que necesita el nitrógeno para estar disponible, como veíamos anteriormente. Y al momento de la fertilización nitrogenada, la temperatura media fue de casi 19 grados en noviembre. Con lo cual, esa disponibilidad de nitrógeno sí tiene un efecto retrasado cuando se aplica urea, comparado cuando se aplicó Iarabela sulfano. Algunos resultados. Vamos a ver primero resultados en rendimiento. Tratamiento testigo, 188 quintales. Tratamiento de IARA, 190,4 quintales. Tenemos 1,4 quintales más por hectárea. Con un detalle que es la humedad cosecha. Pudimos tener menor humedad cosecha, 14,9% en el programa de IARA contra 17% en el programa convencional. Esta reducción, ustedes lo saben mejor que yo, puede tener una ventaja importante al momento de poder cosechar el grano sin tener que esperar que se seque en el lote y poder tener en algunos casos algún precio diferencial. Y esto también está dado, y buscando un poco la explicación y la tendencia que vemos de por qué hay menor humedad cosecha, la disponibilidad más inmediata del nitrógeno tiene mucho que ver en esta diferencia de humedad cosecha, porque el cultivo está mejor nutrido desde etapas más anteriores y tiene un ciclo del cultivo que hace que pueda llegar a madurez en un tiempo distinto, porque no está afectándose su desarrollo por alguna deficiencia de nitrógeno que pueda surgir. Otra forma de evaluar estos resultados y siguiendo validando los conceptos con este demostrativo es la eficiencia en el uso de nitrógeno. Vemos en este gráfico el rendimiento, acá medido en kilos, contra el nitrógeno aplicado. Como recordábamos, 450 kilos fue la dosis de aplicación de nitrógeno entre la mezcla física de siembra y la urea en el testigo, y 200 kilos aproximadamente en el programa de IAR. La pendiente da cuál es esa eficiencia aparente de utilización de nitrógeno, es decir, cuántos kilos de grano se generan por el nitrógeno aplicado. Cuando lo pasamos en un comparativo ya más específico, sabemos el valor. Para el caso del testigo, 41,8. Para el caso del programa de IARA, 94,7. Estos son kilos de maíz por kilos de nitrógeno aplicados. Es decir, que el programa de IARA, la eficiencia aparente de este uso de nitrógeno fue más que duplicada. Y para terminar, otro de los aspectos que vimos es la sustentabilidad, y a través de este demostrativo vamos a pasar en datos lo que estuvimos mostrando de un país como Argentina. Este caso es puntual de Chile, en donde vemos cómo estas emisiones, medidos en dióxido de carbono equivalente, que es como se miden a nivel global las emisiones, son menores en el programa de IARA, que es lo que está marcado como naranja, y son mayores en el tratamiento, en la fertilización tradicional, el tratamiento testigo. Hay dos aspectos que se tienen en cuenta, o dos partes del proceso. Una es la producción de fertilizante, es decir, de dónde proviene el fertilizante, las plantas de producción, y en eso IARA tiene la visión y la misión global de cuidar al planeta y hacer una agricultura de forma sustentable, con lo cual las plantas de producción de IARA son las más
eficientes en términos energéticos y de consumo de energía. Entonces, acá ya tenemos una reducción ya de entrada en la producción de fertilizantes. Y también el otro aspecto es qué pasa en el suelo y en la fertilización. Cómo este fertilizante interactúa con el suelo al momento de la aplicación. Y tenemos una reducción muy marcada cuando comparamos el tratamiento testigo, que es base urea, y el programa de Yara, que es base Yarabela, es decir, nitrato de amonio. Estos son los resultados por hectárea. Vemos que tenemos reducción en los dos aspectos, tanto en la producción como a campo. Y esta reducción se hace a través de la estimación, es decir, los resultados se hacen a través de la estimación a través de esta herramienta, que es Cool Farm Tool, que es una herramienta validada a nivel global para medir y estimar el impacto de los distintos sistemas de producción. Y lo mismo lo podemos expresar por tonelada de maíz, que ahí tenemos en cuenta estas emisiones por hectárea, cómo fueron en función del rendimiento que obtuvimos. En este caso el rendimiento fue similar, un poquito mejor del programa de Yara, pero fueron valores bastante parecidos. Pero igualmente así tenemos esta diferencia en magnitudes enormes entre las emisiones del tratamiento convencional de 244 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de maíz contra 51. Entonces es una reducción de una magnitud enorme que nos habla de cuán sustentables somos a la hora de hacer nuestro cultivo. Así que bueno, con eso terminamos la disertación, la charla. Así que ahora les dejo el espacio a Francisca para hacer toda la parte de preguntas y dudas que puedan haber surgido. Muchas gracias, Gustavo. Muy buena tu presentación. Cumple a cabalidad, ¿no es cierto?, todo el tema de la nutrición en maíz y principalmente lo que se enfoca ya, ¿no es cierto?, en la sustentabilidad y cómo poder llevar a cabo cultivos con la menor cantidad de emisiones posible. Por favor, si tienen preguntas, ¿no es cierto?, nos pueden escribir. Aprovechemos a Gustavo, que nos puede dar las respuestas de la mejor manera posible. Anímense, por favor. Podemos dejar unos minutitos, ¿no es cierto?, para el tema de algunas consultas que surjan. De todas maneras, los quiero dejar cordialmente invitados. Nosotros tenemos unos podcasts que se están haciendo varias veces. Esto consiste en dar conocimiento, en entregar conocimiento, ¿no es cierto?, a través de audios, ya por expertos agrónomos de Yara, son expertos senior agronómicos, entonces van a suplir varias de sus consultas. También nosotros tenemos una página web, una página en Facebook, que es Yara Chile, para que nos puedan seguir, y además esto va acompañado, ¿no es cierto?, de todos los webinars que se están haciendo, no tan solo en maíz, sino que en todos los cultivos y frutales que hay en Chile y en el mundo que pueden ser de su interés, ¿ya? Parece que eso sería. Estamos un poquito tímidos con las preguntas. Les quedó muy clara tu disertación, Gustavo. Muchas gracias, todo muy claro. Así que espero se animen y vamos viendo bien el tema de los fertilizantes Yara aquí a nivel nacional, que han tenido mucho éxito. Así que estén muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Cuídense mucho. Chao, chao.